Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, coordenador do canal Senhor Criminologia, um canal independente de ciências criminais. Hoje vamos ter um evento em língua espanhola e ele vai ser presidido pelo professor Rodrigo Murado do Prado. E estamos recebendo aqui o professor Salomão, de novo, e a professora Mariana. Então, é um prazer muito grande estar começando essa importante live e passo a palavra, então, para o presidente da mesa, que é o professor Rodrigo Murado do Prado. Professor, palavra do senhor. Bom, sejam bem-vindos a todos e a todas. Estamos aqui para mais um encontro com um professor que é amigo, é latino-americano, é do Equador, é defensor público e vai tratar de um tema que está relacionado com a luta o reconhecimento dos direitos das mulheres. Eu agradeço a todos. Aqui é um espaço democrático, como eu sempre costumo dizer, e vou repetir isso até que a gente esteja aqui nesse plano, que o canal do Lélio é um canal, o Senhor Criminologia é um canal viabilizador e democrático do conhecimento. Aqui todos vêm de bom grado, todos são recebidos como amigos e por amizade aqui estão. Isso é um compromisso que o Lélio tem com todos aqueles que desejam conhecer da criminologia. Um abraço a toda a gente de Ecuador que está nos mirando, escuchando. Un gusto tenerlos acá, los compañeros de Argentina y todos que de alguna forma están acá oyendo o mirando nuestra charla, que será con dos profesores que tengo una amistad muy grande. Salomón, que es conocido en Ecuador, un defensor público que, fue mi compañero de doctorado, Salomón Alejandro Montesé Gilet, que vive en Santo Domingo, en Ecuador, es defensor público, especialista en Derecho Constitucional, tiene una maestría en Derecho Constitucional, estudia en los cursos válidos para el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en la República Argentina, incluso fue mi compañero de clase, y tiene también una maestría en Derecho Penal y Criminología. Hoy hablará también la doctora Mariana, que es abogada, a doctora Mariana Migliorini Pinheiro, es abogada en Brasil, incluso una abogada que trabaja en lo criminal. Entonces, estamos con la gente que más puede traer una mirada especial sobre este tema. Y Salomón, que hoy trabajará con nosotros lo tema reflexiones de género y criminología, junto con los comentarios de la doctora Mariana Migliorini Pinheiro. Muchas gracias a todos ustedes. Yo ahora paso el micrófono a Salomón, que tendrá un tiempo para hacer su explanación, su ponencia, y después la doctora Mariana hará sus preguntas y comentarios. Bueno, la hora es tuya. Muchas gracias, profesor Rodrigo, profesora Mariana, profesor Lélio y a todos los asistentes a este humilde evento. Para iniciar este tema, debo establecer 3 escenarios. Y el primero es la persona, el segundo, el género, y el tercero, la criminología. Entre estos 3 escenarios, haré una reflexión de cómo se encuentra en la actualidad este fenómeno social
que también está protegido por los derechos humanos. Y cuando hablamos nosotros de persona, nos estamos dirigiendo que es todo ser humano capaz de adquirir derechos y obligaciones. Ser humano capaz de adquirir derechos y obligaciones. Esto quiere decir que una persona, desde que nace, tiene una capacidad de goce hasta antes de los 18 años y tiene una capacidad de ejercicio o de actitud legal luego de los 18 años de edad. Pero sin embargo, este término de persona afronta algunos cuestionamientos. Es decir, ¿quién es persona? Y nuestra doctrina a nivel del mundo nos enseña que persona es todo ser sujeto, todo sujeto de derecho, sin distinción de edad, sexo, religión, raza, etnia, condición política, condición económica, entre otros. Es decir, la persona no tiene ninguna distinción política, económica, social, entre las que he mencionado con antelación. Pero este término de persona, nos preguntamos, ¿tiene un trato igualitario? Y la respuesta es no. Por cuanto existe una diversidad social, sea en un país o en el mundo. En un país o en el mundo. Esta diversidad social es tratada con igualdad y la respuesta es no. No es tratada con igualdad. Y si no es tratada con igualdad, ¿qué es el principio de igualdad? Pues desde el punto de vista filosófico, sostengo que el principio de igualdad es todo aquello que rompe la desigualdad. Y si es todo aquello que rompe la desigualdad, nos preguntamos, ¿tiene que ver el arte de lo bueno y de lo equitativo? Y en efecto, tiene que ver mucho el arte de lo bueno y de lo equitativo. Solo en la aplicación del arte de lo bueno y de lo equitativo genera lo justo. Y esto justo rompe lo injusto. Y al no existir lo injusto, genera igualdad. Y con esta forma de pensar, rompemos ese término que se denomina la utopía a la igualdad. Porque hoy en día se puede hablar de que la igualdad es una utopía. Pero ¿qué hemos hecho para romper esa utopía y evitar una discriminación entre la persona? Y si no se rompe esta discriminación, se vulnera la dignidad humana. De ahí que el género tiene que ver mucho con la dignidad humana. El género recae sobre un ser vivo. El género recae sobre una persona. El concepto de género, se dicen muchos tratadistas, que es un concepto social. Y este concepto social tiene que ver con comportamientos sociales. ¿En dónde? En las propias sociedades, entre hombre y mujer. Pero también he mencionado a la persona, y la persona es un ser vivo. Y si es un ser vivo, significa
de que interviene la biología. Y la biología es una disciplina que entrelaza a todas las disciplinas científicas, porque estudia a los seres vivos. Y la persona es un ser vivo. Por lo tanto, este término de biología tiene que ver también mucho con generar una opinión científica ante este proceso de construcción social. Y nos dice que esta identidad sexual, que es una identidad sexual desde el punto de vista biológico, es una identidad sexual de un ser vivo. Pero reflexionando más allá, nos podemos preguntar, ¿quiénes son los seres vivos? ¿Solo somos los humanos los seres vivos? ¿Solo los humanos tenemos esta construcción social del género? ¿O solo porque tenemos ese atributo de la personalidad que nos distingue entre otro ser vivo que no es persona y no goza del atributo de la personalidad? Pero sin embargo, eso lo dejo para una discusión filosófica que sostengo que algún momento tendrá que haber derechos humanos para los no humanos. Entonces, si desde el punto de vista biológico la identidad sexual tiene que ver con esta construcción social, es menester expresar que John Monnet nos dice que en el año 1955 recién se usa este término como preocupación para las ciencias sociales, Pero también debo sostener que existió una filósofa, una escritora, una profesora, que nació en Francia y murió en Francia. Nació en el año 1908 y muere en 1986. Y me refiero a la profesora Simone de Beauvoir. Es la profesora que comienza a establecer qué es el género. Se preocupa por esto del género y nos pone a pensar que el sexo masculino hacía una opresión hacia el sexo femenino, que es la mujer. ¿En qué sentido? En que en ese entonces la mujer no era parte de la producción científica, no era parte de la producción intelectual, entre otras. Y no podemos olvidarnos que en la antigua Grecia la mujer era una cosa, no tenía derecho a reflexionar, a pensar. Es decir, tenía una función reproductiva y tenía una función en el hogar. Aquella profesora comienza a filosofar y comienza a expresar esas ideas en la edad contemporánea. Y escribe algunas obras, y entre esa obra la más interesante que he analizado y tiene que ver con el segundo sexo. Y en esta obra analiza 3 puntos de vista muy importantes para sostener su idea y esta construcción social filosófica del género. Y se apega a la biología. Y mencioné que la biología estudia al ser vivo y que la biología tiene un punto fundamental que es la identidad sexual. No nos está diciendo si es sexo mujer o hombre. Nos está definiendo
que es una identidad sexual. Entonces, ella toma en cuenta este término que tiene que ver con la biología, porque una persona puede nacer hombre, pero se puede sentir mujer, o una mujer puede nacer mujer por el sexo, pero se puede sentir hombre. Y esta construcción social no puede permitir que otras personas soslayen derechos humanos. No puede permitir que otras personas lleguen a la discriminación. Y eso es lo que protegía aquella profesora, que existen derechos humanos que no pueden ser menoscabados por otras personas. Desde el punto de vista del psicoanálisis, donde está Sigmund Freud, ella hace un estudio y me parece muy interesante al tener como referencia y sustentar sus ideas en el tema de la sexualidad. Y hace un estudio de lo que entiende Freud y aporta al mundo entre la conciencia, la preconciencia y el inconsciente. Y estos tres elementos que tienen que estar ahí en la mente humana llegan a un determinado lugar con el ello, con el yo y el super yo. Este ello que sostiene Sigmund Freud y que también lo argumenta muy bien la profesora Simone, tiene que ver con el placer, y el yo con la realidad, y el super yo con los ideales y con lo moral. Pero también me pareció muy interesante cuando la profesora aporta en esto del género y sostiene efectivamente al marxismo. Y muchos se preguntarán por qué la profesora filósofa hace una argumentación del marxismo. Pero claro, me puse a pensar cuando escribía mi obra de reflexiones, algún momento, y dije, tiene que haber algo importante. Claro, Marx criticaba a Hegel, porque Hegel era idealista y Marx materialista. Pero Marx criticaba era a la filosofía, a la filosofía. Y entonces ella sostiene sus ideas de un punto de vista marxista, pero en el sentido de cuestionar a la filosofía. ¿Y por qué cuestionar la filosofía? Porque esa filosofía que estaba en la época antigua, que estaba en la época media, en la edad moderna, 1789, hasta llegar a la edad contemporánea, que se comienza a cuestionar en 1955, este término que aparece, ¿quiénes escribían la filosofía? ¿Quiénes escribían la filosofía? Era el hombre, era el hombre. Y nos ponemos a pensar, Platón alguna vez dijo, doy gracias por ser hombre y no mujer. Otro filósofo que ustedes también conocen, escucharon alguna vez que la mujer de cabello corto es de ideas cortas. Entonces tenía un sentido de una construcción del patriarcado. Entonces, en edad contemporánea en adelante, con el aparecimiento de este término, comienzan a surgir estas ideas que refutan todo aquello que fue sostenido por ciertos filósofos y que sus ideas a veces eran un poco misóginas. Entonces, pero sin embargo, hoy en día, en la actualidad, existe el género como una construcción social, se encuentra respaldado y protegido por los derechos humanos, hoy en edad contemporánea,
Pero también hay algo de preocupación, y esto lo digo con todo el sentir de la paz. Existe una gran preocupación de que escuchamos en la sociedad decir, no te casas que no eres mujer, no te casas que no eres hombre, no tienes hijo que no eres mujer, no tienes hijos que no eres hombre. Entonces, este fenómeno social que en la actualidad me preocupa mucho, ya no solo va a ese proceso de construcción patriarcal que llegó a un determinado momento, sino que si no somos cuidadosos, si no somos observadores y hacemos uso de ese protopensamiento y nos descuidamos, vamos a afectarnos hombre y mujer y género uno a otro, porque es lo que he escuchado desde el sexo masculino, desde el sexo femenino y desde el mismo género. La filosofía, a través de nosotros, los que nos preocupamos a escribir y a exponer estas ideas de estos hechos sociales o fenómenos sociales, en lo personal me preocupa, y como profesor universitario lo hago notar en las aulas, que es algo que suele pasar en la familia, en la sociedad y en el propio Estado, de quienes llegan a ejercer el ejercicio del poder. Todo este aporte que genera la profesora Simone nos hace sostener que el punto biológico, el punto del psicoanálisis y lo del marxismo tiene que ser objeto de una construcción social, pero de una forma entendible a nuestras realidades sociales, entendible a nuestros comportamientos sociales, entendible al ser y al hacer, y llegar a un solo elemento fundamental que protege la Declaración Universal de Derechos Humanos desde el 10 de diciembre de 1948 en adelante: la dignidad humana. La dignidad humana. Hecho este análisis desde el punto de vista de género, me preocupo con respecto a la criminología. Si bien es cierto, la criminología tiene por objeto el estudio a esa conducta criminal, a esas causas o a esos efectos, como dice el profesor y respetado profesor Eugenio Zaffaroni, a esos efectos que produce una conducta al cometer un determinado delito. La filosofía y la rama del derecho penal se preocupa como derecho público a castigar el acto, pero la filosofía se preocupa en cómo erradicar ese hecho social que en la actualidad, cada día en el Estado ecuatoriano, aumenta en los asesinatos, o llamado en el Ecuador femicidio, en otros estados de Latinoamérica feminicidio, en Colombia y en otros estados homicidios en Latinoamérica. No erradica estos hechos sociales que conduce a un acto de criminalidad como delito. En las violencias psicológicas, yo me preguntaba, ¿sería una violencia psicológica que entre personas sin distinción alguna del sexo se digan, no puedes tener hijo,
no eres mujer, no puedes tener hijo, no eres hombre. Eso de ahí me preguntaba si que es parte de una violencia psicológica y entra en el inconsciente. Lo dice inconscientemente, no entra en el consciente. O hace una preconciencia de lo que decía Sigmund Freud y lo que defiende la profesora Simone. Pasa eso en nuestra actualidad. Pero la violencia psicológica está como delito. Sí, en nuestra legislación penal ecuatoriana está como delito. Pero también existe la violencia física. Un moretón, un golpe, violencia física. ¿Esta violencia física estará radicando? No. En la República del Ecuador, estos índices van aumentando. Y hace mucho tiempo atrás, con esto de la ley de María da Peña, que fue un caso brasileño y muy estudiado, al menos como ecuatoriano, lo he estudiado hace mucho tiempo atrás, hasta con una escopeta le daban o le pegaban en una bañera, entre otros hechos sociales, y que producto del poder no se llegó a cristalizar ese hecho social a una justicia a pesar de que se solicitaba la justicia. Y que dio lugar acá a Ecuador la ley de la violencia intrafamiliar, entre otros aspectos normativos. Esos hechos no se erradican. Llegó una pandemia por el COVID-19 y ese núcleo familiar desenvolvió más problemas y los índices fueron aumentando. Delitos de femicidio, delitos de violencias psicológicas, delitos de incumplimiento, violencia física. Esto, la criminología observa las causas y el efecto, pero el problema es, ¿qué pasa con la psicología? ¿Estaremos aplicando psicología al niño, a la niña, a los padres, a la sociedad, y que esa psicología venga de una forma ejemplar de quien ejerce el ejercicio del poder como presidente de una república, en este caso presidente del Ecuador, en otros casos presidente de la Argentina, presidente de Brasil, presidente de Estados Unidos, de distinto índole los estados? Si cuando te rehusas a dejar el poder, ejerces un tipo de acto de violencia. Y eso es observado por la familia, por la sociedad y por el Estado. Y comenzamos a adoptar de que ese tipo de actos es positivo. Un político, al insultar, ejerce un acto de violencia a un determinado sector o a una determinada familia. Y todo esto, la criminología se preocupa, pero debe estar acompañada y protegida por la psicología y también con la inteligencia emocional. Yo me preguntaba y decía en un determinado momento, si la biología estudia a los seres vivos y nosotros tenemos ese atributo de la personalidad, ¿qué pasará o quién hablará por las personas no humanas? Porque me he puesto a pensar que el perro en un determinado momento siente nostalgia. En un determinado momento, si le golpean, grita. Si una persona juega con aquella mascota, se siente alegre y el humano alegre. Si le molestan a aquella mascota, se va a enojar.
Y nosotros, los seres humanos, a veces estamos alegres, a veces estamos nostálgicos, a veces estamos o nos molestan, nos enojamos. Tenemos parte y somos parte de esa inteligencia emocional que también gozan estos seres vivos. Y la pregunta yo me hacía, ¿quién generará su construcción social al género de ellos en un determinado momento? ¿O solo los humanos podemos pensar de esta construcción social del género? Y que ya la biología te lo está diciendo en forma científica y generalizada, que es una identidad sexual a todo ser vivo y no exclusivamente a la raza humana o al grupo de los mortales que somos nosotros los humanos, teniendo en cuenta que aquellos animales que he mencionado también están dentro del grupo de los mortales y que también llegarán a una vejez como nosotros, los humanos, llegamos a la vejez. Dije también que el derecho internacional solo habla de derecho internacional de derechos humanos, de las personas humanas. Algún momento se tendrá que repensar este término, si que existe o debería existir una declaración universal de las personas no humanas y hacer un catálogo a quienes se considera personas no humanas. El derecho se debe preocupar aquello. La criminología también se preocupará en su momento de esos seres vivos, de esos seres vivos. Como estudioso del derecho público y como amor a la filosofía, debo dejar una constante en esta palestra, que tenemos un principio que es la dignidad humana. Esa dignidad humana, desde mi punto de vista filosófico, ha evolucionado y que tenemos que dar como contenido material, no solo normativo, sino también en el hacer. Sino también en el hacer. Tiene que haber una construcción y esa construcción debe ser descriptiva, debe ser explicativa y debe ser predictiva. Y si debe ser explicativa, debemos entender como estudiosos del derecho, como personas humanas y como seres humanos, qué es lo que no se debe hacer. Y lo predictivo, que de aquí a unos años, nosotros, cómo queremos ver nuestra vida humana, como Estado, como sociedad y como familia. Querido Rodrigo, profesor Lelio, profesora Mariana, son las ideas que he reflexionado frente a estos hechos que realmente afecta a toda una diversidad, y que sin importar la distinción se debe respetar al humano y a todo ser vivo. Bien, Salomón, yo te conozco mucho tiempo, te parabenizo porque ha hecho una reflexión desde la base filosófica hasta
la actualidad, incluso hablando con peculiaridad al respecto de la situación de Brasil y de cómo las cosas han desarrollado acá. Bueno, te agradezco mucho la participación y ahora yo voy a pasar la palabra a la profesora Mariana, que incluso tranquilamente puede hablar en portugués y cualquier cosa que se pasa, Salomón me pide para traducir. Habla como quiera, Mariana. A casa é sua. Buenas noches, graças. Eu prefiro falar em português e eu gostaria só de apontar algumas coisas. Como o professor Salomão falou da utopia, eu acredito que no sentido até do Thomas Moros, é bacana a gente ter uma utopia, porque uma utopia significa uma meta a ser seguida, né? E lembrar também que em Creta, antes da sociedade grega, a gente tinha uma sociedade matriarcal, as mulheres eram pugilistas, as mulheres tinham um poder de luta e um poder de representação na sociedade devido à linha ser determinada pela matrilinearidade, pelo poder matriarcal. Já na Grécia, as mulheres espartanas tinham muito mais força. Acredito que depois, na Idade Média, a gente foi perdendo isso tudo e chegamos aqui, né? Hoje, com os nossos representantes, realmente, o nosso presidente, por exemplo, chamou as mulheres de fraquejadas, né? A gente está vivendo uma crise terrível. Dentro da dogmática também, no direito penal brasileiro, a gente vê que há uma criminalização, inclusive, da mulher. A mulher brasileira, ela passa a votar em 1934, então as leis são feitas por homens para mulheres. Eles falam de nós, mas não aceitam a nossa palavra. A gente tem uma lei que aceita o descarte dos embriões no Brasil, mas a mulher é criminalizada pelo aborto. Então, assim, numa interpretação dogmática, conglobantemente falando, né? O sistema em si, ele já é controverso, ele é feito para a criminalização da mulher. A gente teve a extinção do crime de rapto, por uma questão de proporcionalidade, por óbvio, né? A mulher, hoje em dia, ela tem acesso a tudo e ela conhece do seu corpo, ela conhece de si. E há pouco tempo atrás a gente tinha uma descriminalização do estupro, quando o estuprador se casava com a estuprada. Então, o Brasil é uma realidade terrível. A gente é campeão absoluto, número 1, na morte de transgêneros, o que é uma tragédia. E eu acredito muito também que essa crise da masculinidade que a gente vive hoje é responsável por isso. Gostei muito que o professor Salomão falou da formação do ego, do Jô e do Super Jô. Numa sociedade machista como a que a gente vive, os homens são criados para serem guerreiros para uma guerra que não há. Não existe uma guerra hoje em dia. Os homens são criados para serem guerreiros numa guerra doméstica. Então, se a gente observa no Brasil, 8 em cada 10 suicídios são praticados por homens, porque homens não procuram, não buscam tratamento para saúde mental. É uma realidade muito dura, porque o homem se mata no trânsito, o homem se mata bebendo, e ele chega em casa e provoca a morte das suas companheiras, às vezes de filhas. É terrível pensar nisso num país que não cuida dos seus homens, e o machismo mata os homens e mata também as mulheres. Eu queria perguntar para o professor Salomão, hay una crisis en el masculino, en la masculinidad? Salomón, una observación. Estupro, violación para vos, ¿entiendes? Trata rapto de personas, de mujeres, ¿de acuerdo? Ya. Bueno. La violación, el estupro o la trata de personas
afecta a la dignidad humana y de manera especial a la mujer. Sí. A la mujer. Es por eso que he sostenido de que estos actos ilícitos no han erradicado. Tenemos como estados de México que esto es a diario. He escuchado algo también de Brasil, que también existe. En el caso del Ecuador es poco, pero no deja de ser una preocupación. Y Sí. ahí se nota la crisis total en el término de la masculinidad y de ese ejercicio de poder frente al sexo a quienes unos denominan el sexo débil, que es lo femenino. Yo sostengo de que todos somos iguales y no existe sexo débil. Sí. Lo que existe es una falta de respeto a la dignidad humana y a la persona como tal. A la dignidad humana y a la persona como tal. Pero eso podemos erradicar desde el ejercicio del poder. Desde el ejercicio del poder. Cuando somos presidentes de la República, cuando somos legisladores, cuando somos jueces, cuando somos profesores, sea de escuela, de colegio o universidades, cuando somos hermanos, cuando somos padres, cuando somos sociedad, cuando somos familia. Es decir, esto es un trabajo mancomunado, es Sí. una proyección predictiva que sostengo, pero en base a la unión. Porque si una familia pone ejemplo, luego será toda la sociedad. Y si el que está en esos cargos de ejercicio del poder pone ejemplo, serán el reflejo de la sociedad y también de la familia. Bueno, Mariana, como está para você? Gracias, muy bueno. Entonces, acordando una cosa que estamos en tiempos más cercanos, que es la cuestión de que la escuela positiva ha puesto la mujer en una situación muy mala. Incluso Lombroso escribió La dona delincuente, como si afuera del régimen del patriarcado la cosa no funcionaba bien y todas las mujeres que tenían un puesto de libertad. Y ahora me acordé de que Zaffaroni hizo un estudio, una investigación muy delicada, muy próxima, de que la cuestión de las brujas y del padre, el Frederick Spee. Bueno, la cosa sobre las mujeres está ubicada con la cuestión de la iglesia hace tiempo. Mucho. A mí me parece que hubo un movimiento de borrar la persona de María Magdalena. Sí. Y eso fue el fruto prohibido una con cosa Santo así. Agostinho. Sí, esa para mí fue la cosa peor. Bueno, agradezco demasiadamente a todos vocês do Brasil. Agradeço aí a oportunidade de ter de novo aqui conosco o professor do Equador, o professor Salomão. Agradeço a doutora Mariana, que vem se destacado na advocacia criminal e, sobretudo, também na docência. É uma das professoras que eu sempre tive o prazer de falar sobre diversos assuntos.
E o que mais encanta desse espaço que o Lélio nos proporciona é ele ser extremamente democrático, né? Esses dias o Lélio me contou, Lélio me dijo, Salomón, que acá en su canal vos es persona siempre querida, ¿todo bien? Y me dijo también que hubo la necesidad de invitar gente de todos tipos, de otras áreas, para hacer un tribunal de presentación con un indígena, bueno, no me acuerdo, Lelio, otras personas, porque estaban hablando de una situación de diversidad y relacionada a la cuestión de la Pachamama. Entonces, ves que es un canal democrático y sin costo ninguno. Esto es lo mejor. Estamos acá como trabajando, pero con una posición de hacer un trabajo dignificante para todas las personas, incluso para nosotros mismos. Rodrigo, você puder agradecer o público de Honduras e da Argentina que está assistindo, né? Se você puder fazer tá? Estamos con gente de todos locales. Bueno, agradezco mucho a los compañeros de Honduras. Un abrazo. Hoy incluso el profesor Javier Lobé de la Universidad de Costa Rica está ministrando clases al Ministerio Público Fiscal de ahí. Yo hablé con él un rato hace. Deseo a ustedes que vengan más veces, serán invitados, y si pueden indicar algún profesor de ahí para hablar a nosotros de Brasil, será una gran validad para nuestro canal. A la gente que está de Ecuador, de Argentina, de Colombia, de Chile, nuestros colegas, compañeros, están firmes acá, están fuertes. Agradezco mucho. Agradezco amigo Salomón, que es muy querido, está impecable hoy incluso. E Mariana, minha amiga querida de muito tempo, que está aí com a gente. Ao Lélio pela oportunidade. E buenas noches a todos. Lélio, hacia el cierre. Sim, agradecemos a atenção de todos vocês. Professor Salomão, o senhor já é um parceiro aqui do canal, um irmão. Esse espaço é do senhor, para o senhor desenvolver as ideias que o senhor achar mais interessantes. Basta o senhor nos avisar que esse espaço do Brasil que está sempre aberto para o senhor. A doutora Mariana, muito obrigado pela gentileza de estar sempre prestigiando, e quero parabenizá-la pela sua atuação como advogada criminal e como pessoa que quer se dedicar à pesquisa, e também agradecer finalmente o nosso presidente da mesa, que é o professor Rodrigo Murado Prato, que é essa pessoa que está ajudando a gente a popularizar as ciências criminais em toda a América. Se Deus quiser, a gente é um batalhador, a gente é Argentina, Equador, Honduras, México, e daqui a pouco Itália, Espanha. Rodrigo, parabéns por esse sentimento científico seu, e isso só tende a ajudar o desenvolvimento das ciências criminais. Um grande abraço para todos vocês aí, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. A todos.